Usted está en el radar en Blue Radio. Hace 40 años Colombia vivía uno de sus momentos más oscuros, al menos de la historia reciente, la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985. Si usted tiene más de 45 años, seguramente tiene un recuerdo borroso de lo que pasó en ese momento en el país. Empieza a tener usted conciencia de lo que sucedió, de uno de los momentos más difíciles para la democracia colombiana, que se precia de ser la más antigua de América Latina. Eso tiene sus bemoles, pero esa es otra discusión. Y el Palacio de Justicia ha sido un gran enigma, sobre todo por lo que pasó adentro del edificio en esas 28 largas horas en las que el M-19 se toma el edificio y luego viene la retoma por parte de las fuerzas militares. Y por eso es muy interesante un libro y un trabajo que ha hecho un antropólogo que se ha obsesionado con el tema. No lo culpo, porque quienes entramos al mundo de lo que significó el Palacio de Justicia y el proceso y el caso y las incógnitas, quedamos atrapados. David Marín García publicó este libro recientemente que se llama Perdida en el Fuego, y tiene una particularidad y tiene una virtud y una diferencia frente a lo que se ha hecho hasta ahora, y es que por primera vez se logra ubicar espacialmente lo que pasó en el Palacio de Justicia, a través de los expedientes, de las declaraciones, que son muchas, pero que no habían sido procesadas de forma secuencial. No había un orden cronológico y espacial, repito, de los hechos. Y David logra hacerlo a través de inteligencia artificial, a través de una modelación con, por supuesto, algoritmos, computadores, con diversos programas, software, que permite hacer un trabajo que es muy técnico y que es muy interesante. David, bienvenido a este especial que estamos haciendo en Blue sobre los 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Gracias, Ricardo. Gracias. Voy a empezar con una pregunta que me va a entender quien ha leído el libro. No quiero hacer spoiler, pero quiero comenzar con una pregunta. David empieza contando en su libro que él era muy pequeñito, él tenía 6 años cuando se produce el Holocausto, y él vivía, o su mamá trabajaba, no lo recuerdo ya bien, en la Soledad, en una casona en el Parkway. Y en esa casona había un armario donde se escondía un secreto del Palacio de Justicia. Lo entendió con el paso del tiempo. Y de ahí ese vínculo indisoluble que tiene por buscar la verdad, por saber qué pasó en el Palacio. Entonces yo quiero comenzar, David, y perdóneme porque ya voy a desarrollar la historia. ¿Qué había en ese armario? No sé. A ver, eso era como el back office de un noticiero. Quizás hacían relaciones públicas, ese tipo de cosas. Y le habían alquilado a mi mamá una oficina. Yo era muy pequeño, entonces esto era una casa divina de esas de la Soledad. Y yo podía dedicarme a recorrerla jugando. Ese cuarto particular no tenía mucho uso, porque ese armario permanecía lleno de esos cassettes de Betacam que no sé si le tocaron alguna vez. Entonces, claro, esos son básicamente fichas de Lego gigante y yo jugaba con ellas. Y un día llegaron, guardaron algo con mucho secreto en ese cuarto y yo nunca volví a saber, ni pude volver a entrar al cuarto, ni nunca supe directamente qué había ahí. Pero las conversaciones de mi mamá me dejaron saber que era algo sobre Palacio y que era algo que tenía que ser secreto, ¿no? Yo presumo hoy en día, ¿no?, como comillas experto del Palacio, que eran las grabaciones, las 5 horas larguitas que hay de las grabaciones de los militares, porque entiendo que una vez se supo que existían, esas grabaciones, la mayoría de esas horas las grabó una persona que era un periodista, conocido, reconocido. Entonces yo creo que él no le entregó esas grabaciones a una sola persona, esas grabaciones debieron tenerlas varios grupos de periodistas, varios noticieros, periódicos, etc. Y una vez, creo yo, Ramón Jiménez es el primero que las publica al público, digamos en un libro o lo que sea, pues ya perdieron todo su valor, digamos, ya no eran chiva. Pero yo creo que no eran nada más, comillas, porque son muy importantes, que esas grabaciones. ¿Las de los radioaficionados? Las conversaciones. Que el radioaficionado. Las que graba el radioaficionado y que son las grabaciones de las comunicaciones radiales de los militares. De los militares, correcto. Correcto. Yo creo que era eso, porque si hubiera sido algo más poderoso que eso, han pasado 40 años. Ya en algún momento esas personas eran personas con suficiente trayectoria en el periodismo para muy rápidamente haber hecho uso de ese material. David, vamos a los hechos y a la historia.
¿Cómo logra usted sintetizar y llevar a cabo esta muy interesante obra? De exactamente, la veo acá, 271 páginas. ¿Cómo llega a esto que, lo decíamos, es, en mi opinión, la compilación más completa y cronológicamente más detallada y ubicada especialmente de lo que pasó en el Palacio de Justicia? Bueno, al libro, lo que pasa es que el libro ya es muy, entre comillas, fácil de hacer porque yo he revivido esas 28 horas ya 1000 veces y las he revivido desde el punto de vista de determinada víctima, por ejemplo, ¿no? Al magistrado Gaona le preguntamos, hablo en plural porque éramos arquitectos, médicos, ¿no? Muchísimas veces durante semanas, ¿no? ¿De dónde vino esa bala? ¿De qué, de cuál de los lados, ¿no? Entonces cuando usted ha visto la escena yo me paraba donde tenía que estar el soldado y decía, ¿fue el soldado? ¿Fue el guerrillero? ¿Fue una bala que rebotó en una pared? Etcétera. Entonces cuando usted ha vivido por reconstruir las escenas tantas veces, termina siendo relativamente fácil escoger las más poderosas. Pero preguntas. Cuando usted dice que hay un grupo tan especializado de personas dedicadas a esto, a hacer una y otra vez los recorridos, a ubicarse y decir, la bala vino de un arma del ejército o de un arma del M-19, ¿a quiénes se refiere y cuándo empezó ese trabajo? A ver, en el año 2016 yo quise hacer un podcast corto, vamos a decir 6, 7 capítulos de media hora de entrevistas con personas vinculadas al caso. ¿Esos Arcanos y Reyes? Eso era el germen de Arcanos y Reyes. Y en el proceso de, digamos, formarme yo dentro del caso, ya no como lector de los libros de siempre, Ramón Jiménez Olgavear, Ana Carrigan, etcétera, digamos, logré acceder al expediente del año 86. Y cuando usted ya tiene todo el expediente, empezar a leerlo le permite acceder a tal cantidad de información que ya el proyectico de unas pocas semanas y 7 capítulos de media hora con entrevistas quedó en el olvido. Y dije, no, aquí se puede hacer eso que yo me había soñado hace muchos años, que era reconstruirlo en tiempo real. ¿Qué pasa si lo reconstruimos en tiempo real? Entonces empieza un trabajo primero de organización de la información, luego digamos de sistematización de esa información, y muy rápidamente usted se da cuenta que si está leyendo un informe forense, ¿no? Y digamos mi formación como antropólogo me permitía entender, por ejemplo, cosas en huesos, pero ya uno dice, necesito un médico que me diga qué pasa si a una persona una bala le impacta la tercera vértebra cervical, cómo esa persona se muere instantáneamente o no, qué le pasa, etcétera. Entonces, listo, metamos un médico. Entonces uno siempre tiene un amigo médico, lo convencí de que el proyecto era una nota, porque además todo el mundo le encanta resolver enigmas. Entonces, listo, médico. Luego accedimos a los planos del edificio. Inmediatamente, ¿qué necesita usted? Un arquitecto que coja esos planos, los convierta en una maqueta digital. Entonces ya podíamos coger esa maqueta digital y pararnos y ver qué tan posible era, porque las balas viajan en línea recta. Es una parábola, pero es una línea recta. No giran en las esquinas. Este arquitecto le permitía a uno coger y decir, listo, páreme en esta columna de concreto, que obviamente un soldado se protege detrás de esa columna de concreto, y disparemos una línea recta, una bala. ¿Entraban o no entraban al baño? No, no entraban. Ok, si Gaona salió del baño y los guerrilleros estaban acá y los soldados estaban acá, ¿cuántos soldados cabían en los puntos que eran viables de ser defensa? ¿Cuántos guerrilleros? ¿De dónde pudo venir la bala? ¿Cuál es la trayectoria que él tiene en su cráneo, etcétera? En el caso particular de Gaona, la trayectoria es tan tenue, digamos, el ángulo es tan tenue que nunca pudimos llegar a decir definitivamente la bala fue de un soldado que estaba en el piso 3, definitivamente fue el guerrillero de la puerta del baño, no lo logramos. Pero sí lo pudieron lograr, por ejemplo, en el caso, y aquí entramos en materia, o lo entiendo así, en el caso del presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. La conclusión que usted logra revelar y publica en el libro es que al magistrado Reyes Echandía lo matan las balas de la policía. Es una bala de la policía porque eran quienes usaban esas subametralladoras, los soldados usaban fusil G3. Pero hay que entender también que, digamos, los oficiales de rango medio también tenían MP5, que es un arma muy parecida, también una subametralladora, etcétera. O sea, ahí caben todavía tonos de gris, pero en ese momento, en ese umbral de la escalera sur del 4º piso, no cabe tanta gente. Aquí de nuevo el edificio es el que tiene la última palabra.
Entonces ahí teníamos fuerzas del COPES desde las 2 de la tarde o 4, digamos, ya en el interior del edificio, y soldados de diferentes unidades, pero como no caben 30 soldados disparando, ¿no?, detrás de una pared, entonces es la policía o un oficial, vamos a decir un capitán, un oficial de estos de rango medio, que en lugar de cargar un fusil, cargan una subametralladora. ¿Pero oficial de la policía o del ejército? Ahí digo del ejército, porque la policía sí, digamos, el grupo COPES tenía suboficiales y oficiales, porque esto era un grupo especial. Además, el COPES no era ya una unidad establecida. El COPES se llama COPES porque en ese momento porque era curso de operaciones especiales, para convertirse en lo que, digamos, ahora... GOES. GOES, correcto. Pero ese era el curso. Ellos apenas estaban formándose para eso, no tenían ese fogueo y etcétera. Pero sí, la trayectoria balística, los testimonios de quienes escucharon ese último momento, el lugar en el que aparece el cadáver, etcétera, nos permitió decir con mucha certeza, la bala vino de acá y en ese lugar solo había fuerzas del Estado, para que no le pongamos, digamos, policía o ejército, ¿sí? Que es una realidad absoluta, digamos, fue el gran hallazgo de la investigación, ¿no? No es porque de la muerte de Reyes, digamos, la muerte de Reyes se saldó judicialmente en el año 88 con una sentencia por uso excesivo de la fuerza, y básicamente lo que la justicia colombiana dijo es, aquí hubo un fuego cruzado, ¿no? Disparaba una fuerza, disparaba la otra, y en el entretanto, en el medio de esas balas, cayó el presidente de la corte, y resulta que el edificio no permitía que donde estaban los rehenes llegaran las balas del ejército. Imagínese usted. No llegaban. Mire, dice el libro, los resultados de balística identifican un proyectil blindado en cobre, ojival, de calibre 9 milímetros con 4 estrías de rotación derecha, y textualmente dice el informe, posiblemente disparado por una subametralladora, en el caso de Alfonso Reyes Echandía. Correcto. Ese es el indicio que lleva a que la conclusión, y estoy de acuerdo, creo que la revelación de este libro es que al presidente de la Corte Suprema lo termina matando una bala de un arma oficial. Correcto. Y sin hacer spoilers, logramos llegar, digamos, porque usted, y esto pues sabrán mejor los abogados, pero ahí podría uno hablar, digamos, de dolo, ¿no? No se trata de una actividad en la que las fuerzas estatales están activamente combatiendo. Es un momento muy particular de la Salen del escondite, no voy a hacer spoiler, de verdad. Voy a tratar de hacer el menos spoiler posible. Pero antes de que esa bala mate a Alfonso Reyes Echandía, usted relata que salen del escondite, sacan a Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, Alfonso Yaquín, que era uno de los comandantes de la operación Antonio Nariño, como la llama el M-19, guerrillero del M-19, y Noralba, que es enfermera, ¿correcto? Correcto. Reyes Echandía estaba herido y ellos salen del escondite a pedirle a las fuerzas del orden, a la policía, que no dispare, que el presidente de la Corte está herido. Eso es lo que cuenta el libro. Básicamente. Invito a la gente a que lo lea, pues, porque la escena está muy bien contada. No lo sé. En mucho detalle, pero sí, es básicamente eso. Entonces, eso derrumba la historia esta del daño colateral de un fuego cruzado, ¿no? Porque hay una detención, un alto al fuego necesariamente para que luego suceda lo que conlleva la muerte del presidente Reyes. Claro. Pues ese es uno de los elementos. Me voy a volver a uno y de verdad, yo quiero que la gente lea el libro porque es muy interesante. Pero hay hay dos cosas que cambian el rumbo de la operación Antonio Nariño, como la llamó el M-19. Dos cosas que al final terminan llevando al fracaso esa operación, de lo que yo entiendo acá. Uno, que hay un cambio de ruta de uno de los convoys del M-19. Se pierde del convoy principal, llegan tarde ese convoy auxiliar y no pueden entrar estos guerrilleros que eran fundamentales para asegurar la puerta principal, poner explosivos y demás. Pero hay otra cosa que me llama mucho la atención, y es que a última hora cambian las funciones de una guerrillera en particular. Si esa guerrillera estaba asignada a las comunicaciones, ¿por qué terminan dándole la responsabilidad, creo que era alias Patricia o era Patricia, de utilizar, de proteger una de las escaleras con una subametralladora? Sí, pues ese, digamos, a ver, me voy a ir hacia adelante y trataré de explicarlo hacia atrás. Sí, señor. Para mí, el misterio que me falta resolver es por qué fallaron las comunicaciones de los guerrilleros dentro del edificio. Porque los radios se dañan muy adelante en la toma. Entonces es sorprendente uno, digamos, escuchar o saber de los testigos ya muy adelantada la toma,
que los radios servían y que ellos podían escuchar a los taxistas, por ejemplo. O sea, recibían, pero cuando Pero no se emitían, emitía. nadie les copiaba. Por ejemplo, usted, ¿Sí? usted cita que Carlos Horacio Urán intentaba comunicarse, El magistrado Gaona. Gaona, Manuel Gaona Cruz, intentaba comunicarse por el radio, pero nadie lo escuchaba. Exacto, ellos escuchaban los taxis y aprovecharon y dijeron, oye, señores taxistas, somos 60 rehenes, llamen a la Cruz Roja, pero nunca recibían un recibido, les estamos escuchando. Entonces, tuvo que haber un problema serio de comunicaciones o una actividad de obstrucción de las señales, que eso las agencias de inteligencia lo podían hacer ya en ese entonces. Entonces, bueno, ese es el gran misterio. ¿Qué pasa? Como esto es un grupo clandestino, la fuerza opositora del Estado, ellos, digamos, compartimentan también sus comunicaciones. Entonces se inventan claves, ¿no? La frecuencia que van a usar se esconde tanto que solamente unos pocos elementos de la operación lo conocen, ¿no? Si vamos a decir palacio, no vamos a usar la palabra palacio, sino helado, ¿no? Y esas claves se mandan y se editan entre un grupo muy selecto de personas que son los que tienen, digamos, la información completa. Ese trabajo lo venía haciendo una guerrillera y a último minuto deciden hacer un cambio, que es darle las comunicaciones a una guerrillera que no había estado encargada de las comunicaciones de esa operación. Luego ella ya tenía, digamos, el libreto escrito simplemente. Una tablita donde decía, para decir palacio diga helado, pero ella no había hecho todo el trabajo con la contraparte de si nos falla la frecuencia nos cambiamos acá, etcétera, y le debieron dar simplemente una lista de frecuencias, usted pruebe por 147, 700, 430, 200 o lo que sea, ¿no? Y obviamente, seguramente la operación se cae muy tempranamente, entonces entre el estrés y lo que sea, esta guerrillera básicamente debió no ser capaz de llevar adelante. ¿Se sabe las comunicaciones. por qué hicieron ese cambio a última hora? Lo que yo pienso es que, a ver, la guerrillera que tenía las comunicaciones era una persona con mucho fogueo de combate. Y en días previos a la toma, el compañero sentimental de esa guerrillera, que era otra persona muy, digamos, muy especializada en combate, ha caído en una operación en Armenia. Entonces yo creo que ella insistió tanto en que la dejaran tener actividad de combate, que finalmente la dejaron, además porque era una persona con suficiente fogueo para llevar a cabo, digamos, la posición en la que la pusieron. Creo que no obedece, comillas, nada más sino a eso. Pero a mí lo que me parece es que, digamos, lo que le debe quedar a la gente es que ahí hay una altísima carga, digamos, de irresponsabilidad de la fuerza que está pretendiendo tomarse un objetivo. No le pongamos color de nuevo político ni el maniqueísmo de buenos o malos, sino, ok, yo estoy planteando una operación militar, ¿cierto? De importancia, y en el último momento decido hacerle un cambio a uno de los elementos más importantes de toda la operación. Entonces ahí hay un tema digamos, de sobradez, si lo queremos ver así. No pasa nada. Se los damos a fulana, esto es una cosa corta, el gobierno va a negociar, ¿no? Esto no se trata de una operación de combate abierto, sino esto es una operación política. Y resulta que la decisión de la fuerza opositora a esto es, nunca va a ser una operación política, esto es una operación de combate y vamos a ver quién gana. Y por supuesto que cuando usted está encerrado en un edificio sin tener cómo retirarse del campo de batalla, pues siempre iba a perder la fuerza que decidió tomarse el edificio. ¿Por qué falla el M-19 en tener los dos secuestrados de más valor, además de Alfonso Reyes Echandía, que son la esposa del ministro de gobierno de la época, que era Jaime Castro, y del hermano del presidente de la República, que también era consejero de Estado, Jaime Betancur Cuartas? Eso es culpa de la compartimentación. No todas las unidades de una fuerza clandestina al asalto pueden conocer todo lo que se va, todas las actividades que se tienen planeadas. La persona que tenía a su cargo ir por el hermano del presidente fue una de las que se quedó por fuera. Clave, ahí está. No entró y no pudo ejecutar parte del plan. Los demás guerrilleros que podían estar a 35 metros simplemente no sabían que en esa oficina estaba el presidente, el hermano del presidente. De haberlo sabido, no estaríamos aquí sentados. Claro. Otro hubiera sido la historia, sin duda. David, el incendio. Yo entrevisté yo creo que hace por lo menos 15 años, al ex magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda. Y veo que coincide con su teoría en el libro, pero quiero, de nuevo, léanlo, no es para hacer spoiler, pero quiero preguntarle si coincide, porque usted lo relata, pero quiero saber si coincide con lo que decía el magistrado Pájaro, que era que integrantes del ejército, utilizando lanzallamas,
que apuntaban al cuarto piso habían causado el incendio. El testigo que aparece en el libro, o el testimonio que utilizo en el libro, uno de los más importantes, es el del magistrado Pájaro. Pero ahí hay una cosa, digamos, lo del incendio se resuelve todavía más fácil. Y es que no necesita usted sino ver los videos de la televisión. Desde que la atmósfera terrestre capturó oxígeno, el fuego se comporta de la misma exacta manera, de abajo hacia arriba. Si usted le prende fuego a la biblioteca del edificio, que estaba en el primer piso, el siguiente piso en quemarse es el segundo. Y por lo tanto el siguiente es el tercero y el último es el cuarto. El incendio del Palacio de Justicia comienza en el cuarto piso. Intentan quemar la biblioteca, pero la arquitectura del edificio, que los lectores la van a ver por fin en el libro, impedía que ese fuego afectara a los pisos superiores. Entonces se intenta incendiar la biblioteca para generar esta cosa de la tenaza y el martillo, ¿no? Forzar a la fuerza a abandonar su refugio para, digamos, aniquilarla. Ese incendio no prospera o no les da los resultados y entonces terminan quemando directamente el cuarto piso. Y ese fuego luego desciende, que eso sí es natural. Empiezan a caer material incendiado, etcétera, y termina quemándose no la totalidad del edificio, pero gran parte del edificio, porque hay varios incendios en diferentes momentos, en el libro se explica bien. Pero sí, ahí no hay que pensar en nada más. Las imágenes de televisión muestran perfectamente cómo el incendio comienza en la parte alta, comienza por el interior del edificio. Es totalmente opuesto a la historia que nos contó el perito de fuego, que era un hijo del expresidente Ospina Pérez, que era básicamente casi miembro pues de las fuerzas militares. Pusieron una persona con todas las, ¿cómo se dirá? Que debió hacer todas pues las salvedades a resolver el enigma del incendio y pues el incendio nunca sucedió como se dijo, que era que los guerrilleros habían tirado unos expedientes encendidos hacia la biblioteca y etcétera. Es solo ver las imágenes de televisión. Sí, David, y ahí va la pregunta siguiente, porque se ha dicho a lo largo de estos años que el incendio del Palacio de Justicia había sido provocado, y esta es la teoría que siempre ha estado ahí, varios la han desmentido, pero digamos, es parte de lo que se comentó en su momento y se ha seguido comentando, y es que el cartel de Medellín habría financiado la toma. Y al cartel de Medellín le interesaba quemar los expedientes porque la Corte Suprema estaba discutiendo un tema muy espinoso que era el de la extradición. ¿En el libro usted concluye que los archivos no se incendiaron? Sí, el archivero del Palacio se murió solicitándole a la justicia, al Consejo Superior de la Judicatura, quien tuviera autoridad sobre los expedientes, no de la extradición, sobre el archivo de la Corte Suprema de Justicia, que por favor lo sacaran del sótano, ojo a eso, del edificio, donde como el edificio quedó abandonado, el agua estaba destruyendo el archivo. El archivo nunca se quemó y lo dejaron podrirse básicamente por abandono. Y ese señor, que era quien tenía a cargo esos expedientes y toda la historia pues de la corte, se cansó de pedirle a la justicia. En el expediente están todas sus comunicaciones de mire, por favor, incluso la alcaldía de Bogotá lo acompaña en una visita y abren los sellos y no sé qué, y el tipo dice, sí, acá está, mire, ahí están perfectos, porque además es él, cuando intentan quemar el archivo, hay momentos de un incendio en el sótano, es él con un extintor quien termina evitando que las llamas accedan y ya luego ahí no hubo incendio. Imagínese, ese es un dato muy importante y revelador. David, Carlos Horacio Urán, se ha hablado mucho frente a la posibilidad de que Carlos Horacio Urán haya salido con vida del palacio y lo hayan matado integrantes del ejército después de haberlo rescatado con vida del incendio y del holocausto. Y en esa teoría, miembros del ejército habrían regresado el cadáver para ubicarlo en las instalaciones del Palacio de Justicia. ¿Usted llega a la conclusión en el libro de que eso no pasó? Eso no pasó nunca. Las fotos, del magistrado Carlos Horacio Urán, o abogado auxiliar, no me acuerdo bien cómo era su cargo, las fotos de su levantamiento son en la plazoleta central del edificio del Palacio de Justicia. Esas, digamos, actas de levantamiento que se toman, de las que se conocen las fotos y que se toman esa tarde, recién terminada la toma, por la luz, por absolutamente todo, se sabe muy bien entre qué hora y qué hora se tomaron. ¿Sí? Ahí el problema, digamos, es la identificación del video por parte de su esposa. Dejando de lado que yo no puedo desmentir a la esposa de Carlos Horacio Urán, que ella dice, yo veo a mi marido ahí salir, ¿cierto? Pero si usted es una fuerza de inteligencia, de nuevo, olvidémonos del maniqueísmo de bueno o malo,
Pero es que la actividad de tortura, etcétera, tiene un fin. Un soldado, un miembro de inteligencia no tortura por gusto. Quizá le encuentre gusto, pero no lo hace por gusto. Él lo hace con un fin que es la obtención de información. Entonces, suponga usted que una fuerza de inteligencia sospecha de un detenido, ¿cierto? Pero lo que decide es sacarlo del edificio, darle la vuelta a la manzana y pegarle un tiro y luego meterlo al edificio. Porque es que la salida de ellos está perfectamente cronologizada porque Juan Gosaín dice y está en los videos, son las 2:17 y usted empieza a ver a salir los últimos rehenes, son las 2:17. Usted deja correr el video y sabe en qué momento sale el que se reconoce como el señor Urán. Y las fotos del levantamiento y la hora del levantamiento de Urán al 7 de noviembre es las 3:30. ¿A quién se le ocurre que no la habrían sacado de la zona? Es decir, eso habría, el homicidio se lo habrían llevado y lo habrían tenido varios días hasta claro, que extrajeran de él información. Luego eso no es posible. Simplemente porque esos tipos de inteligencia obedecen órdenes. Y ellos van a coger a una persona y seguramente la van a torturar y lo que sea, con el fin de obtener información. Entonces no le van a pegar un tiro en una hora. ¿Sí? Pero además hay un problema. El magistrado Urán tiene un disparo en la tercera vértebra cervical que entra por la parte de atrás de su hombro izquierdo y le destruye la tercera vértebra cervical. Ese balazo, que no tiene huellas de pólvora, se fue hecho a una distancia mayor a 1,50. Y además de abajo hacia arriba, ojo a eso, ese balazo, esa herida impide que una persona se pueda mover del cuello para abajo. Puede quedar con vida, respirando, sus ojos, incluso consciente, pero no se puede mover más. Luego no puede salir saltando en un solo pie. 4 pisos y cientos de metros. Que es la imagen que se dice que es la imagen que se dice que es él. Luego se ha dicho que las heridas que él tiene en las manos son huellas de tortura. La persona que le asistió a la primera herida en la primera mano está viva y declara que fue él quien le ayudó y le puso un torniquete y etcétera. Él recibe 2 balazos, creo, uno en cada mano. A 14 horas de distancia uno del otro. Y luego el balazo que lo inmoviliza en el cuello. Y al final le pegan un tiro en la cabeza. ¿Sí? Un tiro en la cabeza que fue el tratamiento final de todas las personas que estaban todavía con vidas en ese sector del baño del piso 2-3. ¿Fueron ajusticiados? Básicamente. David, ¿por qué no hubo nunca una intención de las Fuerzas Armadas? Es lo que concluyo del libro. De rescatar con vida a los civiles que estaban en el baño del 4º piso. Y me impresiona mucho la narración que usted hace de cómo al ser imposible perforar la placa de concreto sobre los huecos que logran hacerle, disponen de unos bangalores, que son un arma muy antigua que se usaba en India, que es básicamente poner un tubo a través del cual lanzaban explosivos para matar a todo o para afectar a todo el que estuviera cerca. Eso es lo que sucede en el 4º piso, pero no en el baño, sino encima de la oficina del magistrado Reyes. Del magistrado Reyes y del magistrado Serrano Abadía, creo que es Pedro Elías Serrano. Yo creo que uno definitivamente no puede llamar eso una operación de rescate. ¿Sí? Eso además no lo digo yo. Ramón Jimeno me contaba que en algún momento accedió a un informe del FBI que en los años 90 formaba a sus negociadores. El FBI es esa fuerza federal de los Estados Unidos que se encarga de negociar este tipo de cosas, ¿no? Por allá en Waco, Texas, un loco religioso se encerró en una casa con niños y de todo. Entonces allá llevan unos negociadores que el FBI forma. Y utilizaban el caso del Palacio de Justicia para decirles, mire, esto es lo que no se hace. ¿No? Entonces, lo que podemos descartar de inmediato es, esto es una operación de rescate. Porque ¿a quién se le ocurre que usted va a poner cargas de demolición en el techo de un edificio debajo del cual usted sabe que hay 50 o 60 personas que llevan horas hablando por teléfono? ¿Sí? ¿A quién se le ocurre que eso es una operación de rescate? Es una locura. Pero además una operación de rescate en un edificio del que no se podía salir. Era tan simple como rodear el edificio y decirles no va a entrar, cerrar el agua, quitar la luz y decir no va a entrar comida y ustedes verán. Es así de fácil. ¿Sí? Entonces, lo primero no es una operación de rescate. ¿Sí? Es una operación de aniquilamiento de una fuerza opositora. Lo que queda, digamos, a la interpretación histórica y quizá pues también de responsabilidades de los lectores, es cuál era esa fuerza opositora
a quien se dirigía esa operación de aniquilamiento, porque no pareciera no ser únicamente el M-19. Ya voy al final del libro porque hay un detalle interesante sobre eso mismo. David, pero en ese mismo sentido quiero preguntarle sobre una teoría que yo creo que ya está muy aceptada hoy, y es que en Colombia durante esas 28 horas hubo un golpe de estado de facto, que quien mandó fueron los militares. ¿Eso se logra comprobar en el estudio que usted hace en el libro? No porque, a ver, la fuente principal de información testimonial que yo tengo es básicamente el expediente. ¿Qué pasa? En el año, creo que todavía en el 85, Betancourt dice, mire, hay que crear un tribunal especial, básicamente una comisión de la verdad, ¿cierto? Que aglutine toda la información que la justicia de oficio ha recogido, llámese justicia ordinaria o militar, y la evalúe esta comisión especial, ¿sí? Ese expediente fue al que yo logré acceder, entonces eso tiene de todo. Las declaraciones de los ministros están están como al unísono, ¿no? Están como muy bien coordinadas. ¿A excepción de Enrique Parejo? A excepción de Enrique Parejo, ¿cierto? Entonces, saber qué pasó en el Consejo de Ministros, saber qué pasó en Casa de Nariño es imposible, porque si yo libreteo los testimonios, ahí quedo, ¿cierto? Pero si usted lo mira simplemente como desde el sentido lógico constitucional, ¿cierto? De todas maneras, el tipo que gritaba dentro del edificio, cesen el fuego, por favor detengan el fuego, era el presidente de uno de los 3 poderes del Estado. Se puede entender que jerárquicamente la línea de mando de las fuerzas militares, por supuesto, no pasa por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero es que quien está gritando de todas maneras es el presidente de uno de los 3 poderes, ¿sí? ¿Por qué no se cesó el fuego? Si el que lo pedía era un funcionario de la altura del presidente del Ejecutivo, de pronto no con la línea de mando, pero sí con la altura constitucional. Por supuesto. David, siempre ha existido un gran misterio, yo creo que eso no lo toca el libro, sobre el paradero de Luis Otero, que era uno de los comandantes de la operación. Yo creo que era el jefe, número 1, porque su cuerpo nunca apareció, porque no se ha visto en las imágenes, y hay quienes dicen que Luis Otero salió con vida del Palacio de Justicia. ¿Usted ha podido, en medio de el trabajo, la lectura de todos estos años más allá del libro, saber qué pasó con Luis Otero, o aventurar hipótesis de lo que pasó con Luis Otero? Aventurar hipótesis sí, y siguen en un documento en mi computadora como eso, como hipótesis, y hemos sido muy cuidadosos. Por ejemplo, en el caso de Gaona, que le explicaba hace un rato, si no logramos establecer al menos una cosa que uno diga, no hay otra posibilidad, o hay 2 o 3 más, y entonces yo le digo, estas son las 3 posibilidades. Simplemente no salimos a decir, mire, es esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí el levantamiento de esos cadáveres fue hecho tan afanosamente que por supuesto no se podía hacer bien. Y no estoy queriendo decir que fue deliberado o no, pero fue tan afanoso que no podía quedar bien. Eso por un lado. Entonces, aquí es un cuento de esos de la ausencia de evidencia, no es evidencia de su ausencia. No es que definitivamente Luis Otero no esté entre los cadáveres del 4º piso. Puede estar ahí. Hasta ahora no lo han identificado. Las condiciones de muchos de esos restos son tan deleznables, quedaron tan quemados, que en muchos casos, todavía hoy, hay muchos restos que no dan ADN. Luego no se pueden identificar. Entonces, el problema de Otero es simplemente ese, que todavía no tenemos un cuerpo para decir quedó aquí, como el caso de Yakin. Que el caso de Yakin sí es, carajo, quedó entre el grupo distante del otro grupo de rehenes, donde estaba además Alfonso Reyes, donde estaba Alfonso Patiño Rosselli, donde estaba la enfermera, ¿no? Entonces uno puede decir, mire, hacia ese lugar solo se podía disparar desde acá, y lo que los testigos dicen que ven es esto, y podemos establecer, digamos, una narrativa del hecho. De Otero no. De Otero uno tiene unas grabaciones de la tarde, unos testimonios de gente, creo que de Colprensa, que habla con él como hacia las 7:30 de la noche. Luego desaparece. Y luego simplemente desaparece. Como lo más lógico es que él estaba en el 4º piso, su misión era llegar al 4º piso y debió morir en el 4º piso como mueren todas las personas del 4º piso, o la gran mayoría. Mire, David, al final de esto, al final del libro, no voy a hacer spoiler, pero hay una parte que me llama mucho la atención. Porque usted me dice, en ese momento histórico de Colombia, se estaban conociendo unas sentencias muy duras, sobre todo del Consejo de Estado, por los excesos cometidos por integrantes de las fuerzas militares. Estábamos en la época del Estatuto de Seguridad del gobierno Turbay, y eso generaba
violaciones a los derechos humanos, unas denuncias muy graves. Una revelación que pues, la verdad la encuentro es que el comandante del ejército, el general Rafael Zamudio Molina, que había sido víctima pocos días antes de la toma del Palacio de un atentado por parte del M-19, estuvo en el Palacio de Justicia el día de la toma. ¿Pudo haber quedado como rehén en la toma? Yo no creo, a ver, haciendo un poquito de spoiler, él coincide con uno de los comandantes de la toma, de la operación, en la misma oficina, era una oficina del tamaño de esta sala. Yo no creo que ese comandante hubiera cogido, teniendo a Zamudio Molina ahí y a su escolta. Porque acuérdese que ellos tenían que entrar o por la puerta del sótano, que era muy chiquita, y por la puerta principal, que era todavía más chiquita. Yo no creo que le hubiera cogido el teléfono y hubiera dicho, vénganse, teniendo al comandante del ejército ahí. Porque claro, aunque era un blanco de altísimo valor como rehén, era imposible ponerlo rehén. Porque él sí tenía una escolta, no muy numerosa, creo que eran 15 soldados, pero es que un solo soldado tiene 120 tiros. ¿Sí? Y la plaza de Bolívar abierta para disparar a discreción sobre unos tipos que se le vinieron con unas ametralladoras en la mano. Suicidas no eran. Entonces yo no creo que eso hubiera pasado. Pues eso es muy interesante y esto sí está en el libro para que lo lean. David, para finalizar, usted me ha dicho en varias oportunidades en esta charla, sin acudir al maniqueísmo, sin hablar de buenos o malos, pero sí quiero preguntarle su visión para lo que significó después para la democracia colombiana el Palacio de Justicia. Claro, un grupo de guerrilleros comete un delito grave, comete varios homicidios grave, intenta una operación que es una locura, si la vemos hoy, pero ellos no lo veían como una locura, secuestrando a la justicia o a las cabezas de la justicia, impidiendo la salida de muchos rehenes. Bueno, luego viene la retoma, que es una retoma violenta. El ejército de Colombia decide adelantar una operación, y lo ha dicho usted aquí, de aniquilamiento. Después de todo esto, ¿qué lecciones nos quedan de lo que pasó ese 6 y 7 de noviembre del 85? Me llama la atención lo que usted dice sobre el FBI, que tiene como caso de fracaso, como nunca negocien una situación de rehenes como lo hizo Colombia en el Palacio de Justicia. Ellos lo tienen como, esta es la manera en la que no se hace. ¿Cuál es su conclusión después de haber leído tanto sobre el Palacio? Yo creo que los problemas que tenemos hoy vienen de ahí. O sea, mi opinión, digamos, muy, quizá muy rápida, es todo el fenómeno de la violencia, digamos, de partidos, de la República Liberal, luego el regreso de los conservadores al poder y la muerte de Gaitán, ¿no? Y todo el cuento de la violencia en mayúsculas y eso. El Frente Nacional tiene su final el 6 de noviembre de 1985. Esa política, ese país, ese conflicto se acaba ese día. Porque ese día se desvirtúa por completo la posibilidad de acceder al poder en Colombia por las vías violentas. Por el uso de la fuerza, no las vías violentas, sino yo me declaro subversivo, me declaro en confrontación con el Estado y armo una gente y accedo al poder. Que era el viejo sueño que surgía desde la victoria de Fidel Castro en Cuba. Y desde antes, sí, incluso, ¿cierto? Eso se muere ahí, pero comienza el nuevo conflicto. Parece uno solo, pero son dos. Comienza ese conflicto del matrimonio de las fuerzas militares con unos agentes que están bajo su mando inicialmente, ¿cierto? Que son unos agentes oscuros, también clandestinos, como una fuerza guerrillera, que les permiten a ellos actuar sobre regiones aisladas, y etcétera. Estamos hablando del inicio del paramilitarismo. Es que el paramilitarismo se consolida en el año 84. Para el final del 85, esto ya es un proceso configurado, ¿sí? Entonces, se muere esa vieja política, y esos nuevos hombres con poder, que son hombres de la guerra, caciques de la guerra, esa nueva política que, digamos, accede abiertamente al poder al comienzo de los años 2000, ¿cierto? También comienza esa noche. Es que a la gente se le olvida que lo que había generado el escozor en contra de la extradición era la extradición de un hombre importantísimo de Antioquia. Esto no era un delincuente común como Pablo Escobar. El tipo que les había preocupado de carajo, van a empezar a extraditar gente, era, si no estoy mal, el dueño del Atlético Nacional, ¿sí? Entonces, aquí hay un cambio de esas viejas élites políticas que tenían el poder hacia unas nuevas élites. Hernán Botero Moreno. Correcto, creo que era él. Pero es su extradición la que
dice, y entonces genera todo este cuento de los extraditables y empiezan a llegar las cartas a la corte diciendo ustedes no pueden fallar y etcétera, ¿no? No pueden extraditar colombianos, todo lo que sucedía, que es un discurso que, digamos, muy desafortunadamente para el M-19 e incluso para la historiografía nuestra, coincide con ese discurso nacionalista de soberanía que tenía el M-19. Entonces, claro, como personas que luchaban por que Colombia consolidara su soberanía, su independencia de los Estados Unidos y etcétera, pues el tema de la extradición casaba. Y los extraditables tenían un problema y era que la primera vez que deciden extraditar a un grande, extraditan a un miembro de la élite, no extraditan a un delincuente común. Entonces ahí se unen dos líneas que son completamente opuestas, que son antagónicas, pero que al público suenan igual, no a la extradición. Entonces eso es lo que genera, por ejemplo, la historia de que sea posible, o sea, verosímil para la gente que Pablo Escobar pagó una plata para que quemaran los expedientes que de todas formas tenían copia por todo lado, incluyendo la embajada de los Estados Unidos, que por supuesto no se quemó, ¿sí? Entonces yo creo que el Palacio es ese parteaguas, ¿no? Y claro, los problemas que tenemos con la justicia, es decir, es que pensar que una fuerza institucional del Estado, las Fuerzas Armadas, hayan podido entrar a la sede de la Corte Suprema y hacer lo que hicieron contra los miembros de la Corte Suprema. El simple hecho, así haya sido las decisiones individuales de esos oficiales, que cualquiera que haya permanecido 15 minutos en una instalación militar, sabe que los militares no toman decisiones por su propia gusto. Los militares están formados para tomar decisiones jerárquicamente. Hay una línea de mando. Correcto. Entonces, usted pensar que nosotros vivimos en un país que no se ha enfrentado a la realidad de que una fuerza oficial del Estado cogió a otra y la aniquiló. ¿Cómo vamos a construir un país sin aceptar eso? Primero coger y decir, esto pasó por esto, y esto no puede volver a pasar, pero sobre la realidad concreta de que se agarró una parte del Estado contra otra. Y esa es una conclusión que lamentablemente es lo que surge de analizar los expedientes, de mirar la historia. No se reconoce como la verdad oficial, todavía falta mucho por conocer y sobre todo por reconocer, por admitir de esa época oscura en la historia de Colombia. Está en este libro, Perdida en el Fuego, de David Marín García, que ha estado con nosotros en estos 40 años de conmemoración de uno de los hechos más duros en la historia reciente de Colombia, como es el Holocausto del Palacio de Justicia. David, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.